cosa es que cuando un empleador hace algo que no sea justo, es posible que no es ilegal. Entonces, hablamos de, por ejemplo, discriminación. Realmente depende en las circunstancias. Ahora hablamos acerca de... En la división de discriminación y labor hay generalmente 3 leyes que cumplimos. Uno son las leyes de discriminación en el empleo, las leyes de discriminación en la vivienda y las leyes de pago de sueldo. Vamos a hablar acerca de los sueldos. Pero primero, yo creo que, Elena, como el año pasado hemos cubierto la discriminación en las clases. Sí, hablamos, pero no sé quién estuvo en esa presentación donde hablamos acerca de discriminación y las categorías protegidas. Sí, okay. Entonces casi la mitad del grupo no sabía. Bueno. Nada, para decirlo otra vez, con respecto a la discriminación, es ilegal cuando un empleador toma una decisión de empleo, por ejemplo, despedir, disciplinar, promover. Si ellos hacen esas decisiones contra un empleado que está basado en una categoría protegida, raza, color, sexo, género, origen nacional, incapacidad o edad. Pero para ahorita esta presentación vamos a hablar acerca de los sueldos. Y aunque un empleador tiene una póliza escrita acerca de cómo pagar o cuándo van a pagar los sueldos a los empleados, ellos todavía tienen que cumplir con las leyes del Estado con respecto a pagar los sueldos. Primero, cuando un empleado comienza a trabajar para un empleador, el empleador tiene un deber de notificar al empleado la manera de pagar. Por ejemplo, si van a pagar un monto de pago por hora, por trabajo, el empleador tiene que notificarle al empleado, bueno, yo voy a pagarle $10 por hora, usted va a trabajar 40 horas cada semana o lo que sea. También el empleador tiene que notificar al empleado acerca del día de pago. ¿Cómo va a recibir el empleado su cheque? ¿Es por depósito electrónico o van a darle un cheque de mano o algo? La otra cosa es que los empleados tienen que pagar los sueldos a los empleados no más tarde que el 15 de la mes y también el último día de la mes. ¿Cómo se dice semi-monthly? 2 veces al mes. Entonces 2 veces al mes. Ellos no pueden pagarles, ellos pueden pagarles más frecuentes que eso, pero eso es un mínimo que para cumplir. Les pueden pagar cada semana si quieren, sí. Pero hemos visto personas que vienen a hacer un reclamo de pago y cuando les preguntamos qué tan frecuentemente le pagan, él dice, bueno, estábamos pintando o haciendo drywall y me pagan cuando le pagan a él. 3 meses, 5 meses más tarde. Personas trabajan a veces hasta 2 o 3 meses sin recibir un pago. Y eso es importante que recordar que en la ley hay un estatuto que dice qué tan frecuentemente la persona tiene que recibir sus cheques. Ahora, si ellos se ponen de acuerdo de que no me tienen que pagar tan frecuentemente, me puede pagar cada 3 meses, es su decisión, pero por lo menos entienden cuál es el derecho bajo la ley. Bueno, hay ciertas excepciones, pero la mayoría de los casos un empleador tiene que seguir con esta regla. Bueno, entonces, durante el empleo, un empleador tiene el derecho de cambiar el monto de pago, cambiar el día de pago, pero la cosa es que el empleador tiene que notificar al empleado antes de que ocurra el cambio. Pero el problema es cuando, por ejemplo, llega un día de pago, el empleador da el cheque al empleado, pero dice en el cheque que se había cortado el pago o algo así, y
el empleador dice, bueno, hemos cortado su pago por causa de esas razones, lo que sea, no importa. Pero ellos tienen que darle notificación antes de hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, si hay un empleado que no hace bien trabajo, el empleador puede venir a decir como, bueno, por causa de su trabajo yo voy a bajar su pago de $10 a $8 por hora. Y si ellos pueden hacer esto, pero tienen que notificarle antes de que el cambio de pago ocurra. ¿Necesita ser escrito o verbalmente? Sería mejor en escrito. Pero verbalmente, ¿cuánto? Verbalmente es suficiente. Pero la cosa de recordar es que si tenemos una investigación de nuestra oficina, para el empleador sería mejor para protegerse de tener un documento escrito. Bueno, yo he notificado al empleado este día que el monte de pago se cambió a eso. ¿Se necesita razón por bajarle el sueldo? Vamos a decir que le bajan el sueldo a alguien un buen por ciento, como un 30% de lo que estaba haciendo, y lo hacen por maneras de discriminación personales. ¿Eso es ilegal? Esto es ilegal, sí. Ellos pueden cambiarlo, el monto de pago sin razón o con razón, pero no puede ser ilegal. Ilegal es cuando, por ejemplo, discriminación. Yo voy a bajar su pago por causa de su color, su raza o lo que sea. Ellos no pueden hacer esto. Aquí hay que clarificar a lo que te refieres por discriminación personal. A ver, vamos a decir que, digo la situación, un familiar mío está trabajando en una compañía y le bajaron el sueldo unos 30% de lo que estaba haciendo porque estábamos alegando con otra familia de uno de los directores de la compañía. Entonces, por venganza, la trataban mal y le bajaron el sueldo. Allí hay que tener mucho cuidado porque, por lo que yo entiendo de lo que tú me estás describiendo, no es necesariamente un caso de discriminación, porque no le están bajando el sueldo porque es mujer, o porque tiene una incapacidad, o por su edad, o por su religión, ¿me entiendes? Una de las categorías protegidas, simplemente es una bandeja personal, ¿no? No me cae bien la persona, ¿no? Y quiero que desanimarles para que dejen el trabajo y se vayan eventualmente, ¿no? Entonces ahí no es necesariamente discriminación, es simplemente un problema de personalidad entre tú y el supervisor. Y ahí es posible que si este supervisor o ese gerente quiere bajar el sueldo, es posible que sí se pueda hacer dentro de las leyes, porque no está discriminando necesariamente. Allí es donde un investigador va a tener que ver la situación muy cuidadosamente y ver las circunstancias y cómo se aplica y si se aplica a una categoría protegida para considerarse discriminación. Eso sí se puede investigar. Es posible, tendrían que ver, como te digo, asesorar la situación y no importa si el caso es, un caso de discriminación quote unquote válido, la persona tiene derecho, el trabajador tiene derecho a hacer un cargo de discriminación para que se vea la situación. Pero recomendamos de que si va a salir por todo el proceso del papeleo, el tiempo que toma y hacer todo eso, esperamos que tengas más o menos un buen entendimiento de lo que constituye discriminación y no discriminación, para que no desperdicies tu tiempo y investes todas tus horas en el proceso y nada va a resultar. So, per se, like in the case that he's talking about, if it's just pure vendetta, there's no actual discrimination, it doesn't matter, he's good to go. The employer, you mean? Yeah, there's really no recourse in terms of the law Right. for someone who doesn't like you, and therefore So even though if it was a result of an action that she took, I mean, then like you're saying, my vendetta is okay, then I'm gonna lower your salary because you're back talking to me, that's okay. it's very possible that they can do that, within the boundaries of the law, because they're not discriminating per se, they're not reducing your wages
just because you're Hispanic, or because you're a female, or because of your religion. They're just reducing your wages because they can, make up an excuse and say, oh, we're just reducing your wages because our budget, we have budget cuts in this particular section. And so at that point is when you would probably recommend to someone to go and speak with an attorney and say, okay, maybe the attorney would be able to find a way to pursue this under other grounds, but within the boundaries of what we do, we Right. probably wouldn't be able to pursue the case. Is there a time limit on that? Pero si cree usted que estoy discriminado, por favor, debe ponerse en contacto con nosotros para que podamos hablar sobre su caso y averiguar si usted puede comenzar una investigación con nosotros. La otra cosa es que el empleador tiene que notificarle al empleado si hay un cambio en el día de pago. Lo que un empleador no puede hacer es, por ejemplo, una semana yo voy a pagar a los empleados el lunes, la siguiente semana el miércoles y la siguiente semana que sigue el jueves. El día de pago tiene que ser el mismo cada semana o cada 2 semanas, lo que sea. Pero si ellos para cambiarlo tienen que notificar a los empleados. Descansos, hemos hablado un poco acerca de eso. En el estado de Utah, un empleador no tiene que dar descansos a sus empleados. Eso es un beneficio y es una buena idea de dar descansos a sus empleados. Pero la única situación en la cual un empleador tiene que dar descanso es si tiene un empleado de edad menor. Si hay una edad menor, un empleado de edad menor tiene que dar un break de 30 minutos para almorzar y 2 breaks de 10 minutos. Una pregunta, si tu empleador, digamos, no trabajas un día, bueno, tienes tus días de descanso, ¿ok? Y un día que no te toca trabajar, tienes que ir a trabajar, y cuando vas a trabajar te dicen, ¿sabes qué? No vas a trabajar. ¿Entiendes? Como te dice, es obligatorio que vengas, y cuando llegas al trabajo te dicen, ¿sabes qué? Tenemos suficientes empleados, entonces te toca. ¿Qué pasa en esa situación? O sea, ¿ellos rompen reglas o pueden hacer eso? ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo? Oh, no, ahorita ya No, lo estaba eso haciendo, por ejemplo. lo estaba haciendo en el break porque dije, bueno, vamos a tratar dinero fácil, ¿no? Digamos. Right. Trabajé en una warehouse y la verdad horrible el trabajo. O sea, tienes beneficios y maleficios, pero en eso fue lo que me molestó. Que el día que se supone que descansaba, me hacían ir. Y a la mera hora te decían, ¿sabes qué? Tenemos suficientes empleados, no hay producción, pero se lo toca. So, ¿el estatus que te dieron cuando te contrataron era on call? No. No, nada más te dijeron vas a trabajar 30 horas a la semana. Estos son los días que vienen a trabajar, estos son los días que descansas y vas a trabajar 12 horas. What do you think, Tom? That's a tough one. So they actually call her to come in to work on her day off, or when she actually is supposed to work, she goes to work, and then when she arrives at the location, they said, oh, we don't need you, we have enough people, so you can go home. We see that a lot, quite often. Realmente el empleador puede mandar a irse a casa sin pago, So they're sin not darle entitled to payment. compensación por eso. Yeah. Y aunque esto parece que no sea justo, pero eso no es legal. Si el empleador no le da un break, ellos tienen que pagarle por las cosas que están trabajando ahí. Perdón, y ni las 2 horas o en un trabajo regular de 40 horas cuando pasaba eso y que nosotros llegáramos a un lugar, no sé, regrésense a su casa, pero vamos a pagar dos horas por haber venido. ¿Ni eso le pueden pagar a ella? Bueno, si un empleador, si usted tiene que esperar para su empleador por cualquier razón, y usted no puede moverse para hacer cosas personales,
tal vez ellos tienen que pagarle por esta posición. Pero no necesariamente. Si ellos quieren, le pagan, si no, no. Es lo que usted le está tratando de decir, no, porque ellos tienen el derecho de hacer eso. De contratarlos o decirles que se vayan a su casa. Entonces ellos tienen el derecho a hacer eso. No tenemos derecho a reclamar. Bueno, un empleador nada más tiene que pagarle cuando se está en trabajo. O sea, no, pero la señorita está diciendo que le hacen venir, le hacen gastar su tiempo, su gasolina, costos de oportunidades que haya tenido que hacer en ese tiempo. Y todo eso le arruinan el día. Entonces, ¿qué hace la empresa? Muy alegremente dice, anda de tu casa. Eso no es justo. Y yo estoy de acuerdo, eso no es justo, pero eso no es ilegal. No es legal, o es legal. Ilegal, no es Eso ilegal. no es ilegal. Es ilegal. Perdón. Ok. No es ilegal. No es No ilegal. es ilegal. Es ilegal. No es ilegal. Total. ¿Cuál es el juego de palabras? Un líder no es que el empresario ahí tiene Claro, el ganancia más que pues nosotros. la acepté por mano. Ajá. Tiene razón, Tienen que es hacer ilegal. eso. Es injusto, pero sí pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo como empleadores. Hay circunstancias muy específicas donde la persona puede hacer una demanda por pago y decir, porque me dijeron que siéntese aquí, espérese hasta que le digamos si va a trabajar o no va a trabajar. Te piden que te sientes en el lobby y estás ahí por 2 horas esperando por una decisión. En ese momento, porque no puedes ir a ningún lugar a hacer nada más, es posible que tú puedes contar esas 2 horas como trabajo que te tienen que pagar. Pero No necesariamente te pagan. entonces es posible que se pueda hacer un cargo de pago por eso, porque te dijeron espera. Es posible, hermano. Sí. Pero, bueno, ahí tengo una duda, ahí no podría ser discriminación porque cuando llega ella y le dicen, oh, te tienes que ir a tu casa porque ya hay muchos, entonces si no hubieran venido otras personas, No es discriminación, es discriminación. Ok, allí es donde es importante clarificar. Recuerden, ¿qué es discriminación? ¿Qué se considera un acto de discriminación? por raza, color, Discriminan Gua- basado en race, raza, color. Cuando te tratan diferentemente, el tratamiento es diferente porque perteneces a una categoría protegida. Entonces, si tú eres una persona de una cierta religión y tu supervisor es de otra religión separada y parece que no me caen bien los budistas y a los budistas no les doy descansos, les pago menos y no les doy promociones, ¿eso es discriminación? sí, ¿Bajo qué? Bajo la ley. Exacto. O a las mujeres no saben nada, no trabajan tan duro como los hombres, les vamos a pagar un poquito menos por la producción. ¿Eso es discriminación? sí. Bajo tu género. Es discriminación, Exacto. pero sigue pasando mucho, ¿no? Exacto. Demasiado. Pero hay leyes que te pueden proteger bajo el tratamiento que es diferente bajo una categoría protegida. En el caso de ella, si ellos le hacen eso a ella, pero también se lo hacen a otras 50 personas, dependiendo quién llegó más temprano o quién no, entonces no pertenecen a una categoría protegida. Y ahí es donde es posible que no se pueda considerar como discriminación. Y entonces cuando unas personas nada más, somos todos aquí trabajadores de un área, y solamente le dicen a tú y ven, porque necesitamos tiempo extra, pero pues ya llegan por X motivo, Miguelito no llegó porque pues X y luego llaman a alguien y tú te das cuenta que todo el mundo está trabajando y otras ciertas personas nunca las llaman. No es discriminación eso. Si no pertenecen a una categoría porque protegida. Pero por ejemplo en su caso si le hicieran a todos los latinos entonces sí sería. Exacto. Bueno, en ese caso eran a los chinitos a los que siempre llamaban. Exacto. Y a nosotros no nos Ya, llamaban. y es donde tú puedes decir, Ahí sí a sería los latinos discriminación. nos están Ah. tratando diferente, pero por alguna razón prefieren a los chinitos. Allí hay un caso posiblemente de discriminación bajo tu raza. Ahí es donde siempre cuando estás viendo una actitud, un tratamiento, una situación, allí es donde tú como persona tienes que poder pensar, ok, es un tratamiento injusto
porque a todos les dan igual dependiendo de qué lado de la cama se levantó el supervisor y no tomó el cafecito y ahora sí a todos los maltrata mal, o es porque soy mujer, porque soy latina, porque tengo una incapacidad, o por cuál razón me está tratando de esa manera. Perdón, o porque lo hacen el trabajo más rápido, de ahí puede ser, y la otra persona no lo hace tan rápido. Es que de ahí se Es puede defender el empleador. discriminación en todo caso también, por una persona lo hace rápido, No, la otra persona discriminación es porque solamente escogen la persona es más rápida. Es No, en discriminación. este caso era porque ellos le llevaban comida a la esposa de la de producción, al gerente de producción. Eso era, hay que ser honestos. No, pero Casi. en el caso no saben quién trabaja más rápido y quién trabaja No, pues a tiempo entonces real. ahí uno tiene que ser consciente de que alguien, al menos yo acepto cuando alguien es mejor que yo, pero Claro. cuando tú y te quedas así, pero ¿cómo es posible que esta persona, y yo decía, pero ¿por qué no nos llamaron? ¿Y qué pasaría si llaman solamente a esas personas más rápidas y a una persona que trabaja en un tiempo normal y real no la llaman, sino escogen a las personas que son más veloces y bueno, ¿no? Pero eso Bueno, o sea, mi pregunta para ti es, ¿tú crees que eso es discriminación, sí o no? Yo creo que es una ¿Bajo conveniencia cuál para categoría eso. protegida? Una conveniencia para ellos. Pero no es discriminación. No creo que sea. No, es una injusticia quizás, pero no es discriminación. Y creo que para eso, porque tenemos, ya estamos un poquito reducidos en tiempo, creo que vamos a continuar, pero sí tenemos papel en los folders rojos, o si quieren tomar sus preguntas para poder hacer las preguntas y respuestas para poder movernos para estos videos. No tienes que hablamos tanto a ti. No, quiero que hagamos las preguntas. Recuerden, como dije al principio, tenemos que hacer las preguntas, solo que para movernos un poquito más fluidos, si podemos que guardar las preguntas para después de que termine la presentación. Tienen papel ahí y por favor ahí pueden escribir su pregunta para que no se les olvide. Gracias. Pero sí, pregunten. Hablando acerca de los sueldos, bueno, el sueldo mínimo en Utah es igual a la ley federal, lo cual es $7.25 por hora. Hay discusiones en el país acerca de cambiar el sueldo mínimo para ser más alto, pero para ahorita en Utah es igual, es $7.25 por hora. Hablando acerca de otras formas de compensación, pago de vacaciones, pago de enfermedad, cosas así. En la ley, un empleador ¿Puedo agregar algo? Si alguna vez consiguen trabajar en algún contrato del gobierno federal, son $10 la hora. Si alguien consigue trabajar en una institución federal, o sea, en un contrato para una compañía de contratos del gobierno, el mínimo son $10. Es algo específico. He's talking about the bacon law. Yeah. The law that applies for minimum wages for federal contracts. Okay, sí. Yeah. La otra cosa es que con respecto a la ley que nosotros imposamos, empleados federales no cubrimos esos tipos de empleados. ¿Cómo se dice? Private employees, empleados que no son del gobierno, que no son de público. Nosotros tenemos jurisdicción sobre la mayoría de los empleadores sin empleadores de federal o del estado o de la condado. Un empleador no tiene que darle pago de vacaciones o pago de enfermedad, pero si ellos tienen lo escrito en la póliza, por ejemplo, si ellos tienen una póliza que, bueno, yo voy a pagarle sus vacaciones cuando se termina su trabajo o su empleo. Ellos tienen que pagarle su pago de vacaciones según que está escrito en la póliza. Si ellos no hacen esto, ustedes pueden tener es posible que usted podrá tener un reclamo de sueldos con nuestra oficina. Entonces, si el empleador no tiene ninguna póliza acerca de pago de vacaciones o pago de enfermedad, o si ellos dan este beneficio o no, si ellos no tienen eso, ellos no tienen que darle eso por la ley. Pero
si ellos tienen una póliza acerca de esas cosas, ellos tienen que pagarle a ustedes. Y si ellos no hacen esto, es posible que esto podrá ser sueldos bajo la ley. Entonces, si usted tiene un derecho o no de pago a vacaciones o pago de enfermedad depende en el empleador y en el empleado. Okay, ahorita hablamos acerca de los días de pago y periodos de pago. Bajo la ley, los periodos de pago, lo cual es, por ejemplo, en la mayoría de los casos es más o menos 2 semanas, y después de eso usted recibe su pago. Los periodos de pago tienen que ser iguales, tienen que ser en intervalos regulares. Hemos hablado acerca del día de pago, eso tiene que ser regular, ellos no pueden cambiarlo sin notificación a los empleados. Después que un periodo de pago cierre, el empleador tiene que pagarle a los empleados los sueldos dentro de 10 días después que pasa el periodo de pago. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja hasta el 15 del mes, y el 15 es el último día del periodo de pago, después del 15 ellos tienen hasta 10 días después, entonces el 25, de darle sus sueldos a usted. Entonces, por ejemplo, si un empleador dice, bueno, es nuestra póliza que después del 15 vamos a pagarle a sus sueldos el último día del mes. Ellos no pueden hacer eso. Tienen que darle sus sueldos no más tarde que 10 días después del fin del periodo de pago. Si el día de pago ocurre en un sábado o el domingo cuando la oficina está cerrada o lo que sea, ellos tienen que pagar los sueldos el día antes. Entonces, por ejemplo, si el día de pago es el 15, pero en este mes el 15 es un sábado, ellos tienen que pagarle el 14. Si hay un día de festivos, el lunes por ejemplo, y eso es el día de pago, el lunes, ellos tienen que pagarle el viernes antes sus sueldos. Y muchos empleadores no saben eso. Ellos piensan que, bueno, si el día de pago cae en un sábado, yo voy a pagarle el próximo lunes. No pueden hacerlo. Tienen que pagarle el día antes del sábado. Bueno, después de un periodo de pago, el empleador tiene que pagarle a los empleados todos los sueldos que fueron devengados en ese periodo. Ellos no pueden darle partes. Bueno, por ejemplo, usted trabajó por 2 semanas y el empleador dice que, bueno, yo voy a pagarle por 1 semana, aunque haya trabajado 2.